Hola, bienvenidos una vez más aquí a Psicóloga Reacciona. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí. El día de hoy tenemos grandes invitados que van a estar compartiendo con nosotros en esta sección. Seguramente lo recuerdan porque ya tuvimos alguna participación anterior en su canal donde hablamos de relaciones tóxicas. Pues bueno, bienvenidos Alejandro, Julio de Hablemos de Ciencias Forenses. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y pues feliz y contento de estar con ustedes. No, al contrario, Marlene, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar en tu espacio y pues nuevamente gracias por la invitación. No, pues al contrario, como se los dije, gracias por compartir sus conocimientos. Vamos a sacarle mucho jugo a todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito qué vamos a hacer. Pues vamos a estar analizando la película de El Encierro aquí en México. Y esta historia, resumido para no contarles muchos detalles todavía, nos habla de una asesina en Indianápolis, en Estados Unidos, donde ejerce violencia contra una niña, sobre Sylvia Likens, entonces una chica de 16 años, que al final del día este crimen es recordado hasta la fecha como uno de los más terroríficos que hubo en la época de los 60. Entonces, a ver chicos, cuéntenme, ¿qué les pareció? Vamos a empezar. Ok, bueno, la película es una muy buena adaptación, ya lo habíamos mencionado, muy interesante, bastante eh, cómoda, realmente te cuentan la historia, va muy bien de la mano con la historia que sería a la par lo real, y pues es impactante. Bien, bueno, mi opinión sería que muchas veces se cree que eso únicamente pasa en las películas o que únicamente es eso, una película y ya, pero en mi forma de pensar o quizás por la experiencia o por el trabajo que ejercemos, creo que esto se ve continuamente y no es algo que sea como que no pase o que solo pase en otros lados. Creo que podemos estar justamente al lado de una situación donde esté pasando exactamente lo mismo o incluso peor. Y a pesar de que a algunas personas puede llegar a incomodarle este tipo de películas o este tipo de programas, creo que podemos aprender un poco de ello, a pesar de la mala experiencia que le haya dado a una persona, podemos tomar lo bueno y lo malo de para poder aprender. Yo creo que es una película bastante fuerte. Fíjate que yo la vi hace mucho tiempo y no la había visto con este enfoque que la revisé el día de hoy, pero sí creo que caemos mucho como sociedad en varias cosas que se ven ahí, ¿sabes? Como esta falta de empatía, de poner atención en lo que nos está rodeando, porque seguramente ustedes lo identifican en la película. Se ve cuando los vecinos escuchan que ella grita, se escucha no una vez, varias veces, y la postura de los vecinos es, no nos metemos, ese no es nuestro asunto, ¿no? ¿Y cuántas veces no vemos que pasa este tipo de violencia hacia un menor y decimos no porque no quiero problemas y dejamos que suceda? ¿Ustedes qué piensan de eso? Pues para empezar es, bueno, no sé cómo, no quiero sonar irrespetuoso, pero es un poco por parte de la ignorancia como persona que podemos tener el hecho de no me meto para no tener problemas, ¿no? Sin pensar que en algún momento pudiese pasarle a alguien muy cercano a nosotros, algún familiar eh, o algo así. Entonces, creo que debemos de perder el miedo y como se dice, ¿no? El hecho de alzar la voz. Actualmente se pueden hacer hay muchas maneras de poder hacerlo, desde una llamada anónima, desde un mensaje de texto anónimo, desde algún teléfono público, etcétera. Ya hay un sinfín de formas de poder reportar este tipo de situaciones, pero a veces por X situación no se lleva a cabo. ¿Y sabes qué me llamó, o más bien, ¿saben qué me llamó mucho la atención cuando hice la revisión? Les decía ahorita para hacer este video, que muchos de los comentarios que encontré de personas culpando a las niñas, ¿no? Dentro de la película, diciendo, es que ¿por qué no le dijeron al padre? ¿O por qué no le dijeron a un vecino? ¿O por qué no pidieron ayuda? O sea, porque al final si ellas hubieran hablado no les hubiera sucedido esto. En mi opinión, yo creo que eso volvemos a caer en decir la víctima tiene la culpa de lo que le sucedió, cuando realmente al final eran niñas. O sea, no hay una conciencia como la que se supone que tenemos nosotros de adulto para decir, esto no está bien y puedo tomar estas decisiones. Bueno, en ese sentido, entra mucho en juego lo que es el temor que despierta bueno, la persona que estaba generando la violencia, perdón,
y obviamente sí, a pesar de que son niñas, tenían el control total de decir, bueno, yo ya estoy cansada de literalmente de este encierro, de los constantes abusos, incluso del maltrato, y es lo que vemos con la hermana de Silvia, perdón, esta Jenny, que llega el momento en el que se da cuenta que dice, ok, esto ya no es normal, pero ¿por qué tiene que pasar hasta que llegan las ayudas y decirle, bueno, si me sacan de aquí, les cuento la verdad? Entonces, sí entra mucho en juego la sociedad, el grupo en el cual se está desarrollando y que al final de cuentas los niños, los hijos de Gertie o Gertrude, como lo mencioné, este, pues se empiezan a meter en un juego en el que ellos también empiezan a generar violencia. Quizá hasta por el mismo miedo de que a ellos les pueda tocar, ¿no? Algún castigo. Y bueno, no únicamente menores, por ejemplo, ya personas adultas que, por ejemplo, son obligadas a hacer cierto tipo de situaciones y no hablan por el miedo a lo que pueda repercutir su acción de hablar. El hecho de expresar lo que está pasando puede llevarle a una repercusión mucho peor. Entonces, la sociedad luego no se pone a analizar esa situación de decir, bueno, si a un niño le da miedo, perdón, si a un adulto le da miedo, imagínate a un menor. Claro, definitivamente. Y saben, aquí me gustaría remontarme al inicio, que yo creo que todo empieza con negligencias. No sé cómo lo hayan visto ustedes, pero entiendo que es otra época, entiendo que tal vez no había muchas herramientas como ahora, pero sí creo que empezamos con una negligencia muy grande que es la de los papás. En esta parte de te las dejo sin conocerte, sin saber, nada más porque tú te ofreces a cuidarlas y me facilitas esta dinámica, entonces te las dejo a tu cargo sin tener una conciencia de con quién las estamos dejando, una supervisión correcta. Yo creo que desde ahí comienza el error. Efectivamente, sí, notamos que es negligencia por parte de los padres y bueno, la desesperación de la señora por tratar de conseguir dinero, pero no se da cuenta que el tener a dos personas más le va a generar más gastos. Como que no analizaba bien el panorama, porque ella lo hacía con la intención de, bueno, si las tengo aquí, le cobro $20 más, $20 a la semana y ya tengo un ingreso extra, pero pues tenía que gastar más en la cuestión de la alimentación y demás. Entonces, pues se le salió de las manos realmente. No pudo manejar la situación. Yo creo que al final del día estamos hablando de que es un hogar disfuncional. O sea, no es un hogar que a lo mejor como tú decías se descontroló solamente, sino estamos viendo que tiene 6 hijos, diferentes papás, no hay un orden en casa, todo es a través de los comentarios, hasta cierta violencia, hasta con los propios hijos. Entonces creo que ya vemos este espacio disfuncional y por eso les decía, la primera negligencia para mí es los papás encargándole porque no saben qué entorno es, no saben a qué lo pueden exponer. Si a veces con la misma familia existen riesgos, pues con gente extraña muchísimo más. Y este es el caso directamente. Creo que al final el dejarlas ahí y ella, esta Gertie, pues ya estamos viendo que ella es una persona inestable. Entonces, no solo respecto a la dinámica con Silvia o con su hermana, sino en la dinámica con ella misma por toda esta inestabilidad y lo que nos van mostrando en la historia. También yo siento que en parte lo que hizo que se vincularan mucho fue, y si recordamos de parte del principio de la película, esta Jenny tiene un problema en una de sus piernas, que está un poquito más pequeña, que tiene polio. Creo que parte de la vinculación que hicieron con ellas fue decirle, ¿por qué no vienen a casa? Mi mamá también está enferma. Y el trato que les dieron tuvo mucho que ver, ¿no? Porque las peinaron, les dieron de comer, estuvieron tranquilas. Ahora sí, en el punto de hablar sobre una comunidad en donde quizás entre vecinos se conocen y saben y todo, igual y sabían, ok, está con Gertie y aguas, ¿no? Porque probablemente darle el dato a los papás, pues se medica, tiene problemas, ha tenido muchas parejas, no sé, siempre, y no es con el afán de ofender a las personas, pero siempre en la colonia, siempre en lugares, donde hay unidades habitacionales, casas, etcétera, pues hay una persona que se le suele ir un poquito de información, ¿no? Entonces, sí pudo haber, ido
a advertir, pero igual, o sea, por lo mismo, no buscar problemas, pues creo que dejaron que se involucraran de más las niñas y la familia Likens en general. Porque es cierto lo que tú dices, pudieron haber sondeado, pero me voy a regresar a una escena cuando están llegando a la iglesia, me parece, y el papá habla con la mamá y le hace el comentario de es que sin las niñas estaríamos mejor, tendríamos menos problemas. Entonces, si lo llevamos a nuestra situación actual, no estamos tan lejos. O sea, ¿cuántas familias, porque los papás traen sus rollos personales y no necesariamente de violencia, pero traen sus problemas, están más centrados en eso que también darle foco al tema de soy papá y tengo que ver también este rol y poner atención? Porque realmente aquí fue como nos quitamos este problema, lo solucionamos de esta manera que aparentemente es buena, porque yo siempre lo he dicho, creo que los papás o un papá consciente no va a tomar una decisión diciendo, ay, le voy a hacer daño a mi hijo y quiero perjudicarlo, sino lo hace creyendo que es lo mejor en ese momento. Y creo que fue este el caso, fue el, sí estoy haciendo una negligencia, pero tengo una necesidad porque no te puedo estar llevando al ritmo de vida que ellos tenían. Entonces, eso genera, pues, lo que ustedes decían, ¿no? Esta confusión, el no investigar, el darse el tiempo de dónde las iban a dejar, o sea, como ponerse a detalle a resolverlo de la mejor manera para ellas, no para ellos. Además, recordar o hacer énfasis en que también los padres de las dos menores pues estaban separando, entonces venían, uno traía un ritmo de vida, otro traía otro, y entonces cómo lo solucionamos, y sí, creo que fue una solución muy express, por llamarlo de alguna forma, en lo que ellos deciden pues dejarlas. Creo que ya estaban desesperados, ¿no? El hecho era como, y digo, qué triste la situación, pero era de, me tengo que deshacer de ellas para salvar mi relación que se está deshaciendo, ¿no? Tengo que encontrar la manera pues sí, apartarlas del camino para continuar yo con el mío. Entonces, en su desesperación cayeron en la negligencia y no se tomaron a la tarea o se dieron el tiempo de saber con quién las iban a dejar. Sí, pues eso ya va acarreando una situación de todo lo que se va desenvolviendo en la trama, ¿no? Que vemos el trato que ella les da, porque mientras el pago llegó en tiempo, no hubo ningún problema. El problema fue cuando se atrasó un día, 2 días, y entonces la reacción de ella es agredir a las niñas, en este caso, porque lo hace con las dos inicialmente, pero como la mayor entra y la defiende y demás, pues bueno, ya se enfoca solo con Silvia, pero al final desde ahí empieza el verdadero problema, cosa que al final, no sé si recuerdan ustedes, bueno, no es cierto, no es al final. Cuando hablan con los papás por teléfono y le hace alusión de es que se atrasó el pago y ella se enojó, la mamá desconoce esa información o la reacción de la mamá es como que se atrasó. Entonces aquí vemos nuevamente al papá que es esta como no le doy la importancia a esto que debería de dársela, que es el cuidado de ellas y realmente monitorearlo. Sé que no había esa tecnología que hoy tenemos, pero al final del día era como, pues si no nos contestan ustedes o no nos llaman, pues al final no hay forma en que nosotros tengamos un contacto para saber si están bien. Sí, porque hasta el padre no quería que hubiera comunicación de cierta manera, ¿no? Porque le decía, no, eso no es verdad, dame el teléfono, déjame hablar con ella. Pues ¿para qué? Para que no entrara en contexto de lo que estaba realmente pasando, era como de, ya me deshice de ti y no me importa lo que suceda. ¿Y qué otra escena dentro de todo esto les llamó mucho la atención a ustedes? Bueno, más que llamarme la atención, la violación que lleva a cabo fue una escena demasiado extraña, demasiado, no sé cómo llamarlo, pero pues estaban sus otros hijos presentes, entonces, recordando que la violación no únicamente tiene que ser el miembro viril, sino cualquier objeto dentro de alguna cavidad natural. Entonces, cuando toma la botella y la obliga a que la introduzca, pues eso creo que desde ahí ya a mí me impactó la forma en que pensaba la madre, me impactó el hecho de por qué haces esto, sus actos y demás. Entonces, tomamos que, pues, para empezar, es una madre muy manipuladora, es una madre muy tóxica, que no está bien emocionalmente, que necesita ayuda tanto como médica como psicológica. Sí, o sea, porque la mamá ya empieza a desbordarse completamente, o sea, ya empieza a tener este nivel de agresión
de te quemo con el cigarrillo, justamente hago esto de la botella, o sea, ya voy escalando otros niveles al grado de permitir que la violentaran otras personas. Y lo que tú decías, Julio, al inicio, ¿no? Los hijos que tanto ya están contaminados con todo esto, porque los hijos replicaban esto. De hecho, uno de ellos menciona cuando le están quemando con el cigarro los amigos, menciona, mamá dice que está bien, que lo podemos hacer. O sea, que tanto ya la dinámica que la señora lleva con todos ellos, para ellos se les vuelve normal. Y es justo lo que pasa en nuestra sociedad. Normalizamos la violencia, creemos que violencia solo es que te pego, cuando pueden ser muchas cosas más que también reflejan este daño y este entorno que va generándole a los pequeños una distorsión de la realidad increíble, porque para ellos ya era lo común, ya era lo correcto, ya era esta parte de vamos a sacar diversión a costa de lastimar a alguien, porque eso se volvió al final la película. Así es. De hecho, la veían como un videojuego, ¿no? Porque invitaban a los amigos al sótano a lastimarla, a torturarla. Entonces, es aquí donde sorprende hasta qué grado puede llegar la sociedad a adaptarse a comportamientos inadecuados, ¿no? Es tan fácil el adaptarse a ello, pero es tan complicado el dejar ese tipo de hábitos que es realmente sorprendente el cambio que puede haber de un cambio al otro. O sea, es más fácil irse hacia el lado malo, por decirlo de alguna manera, que irse hacia el lado correcto. Y bueno, fíjate que en este análisis que hice, ya ahorita con toda esta parte de todos los estudios que hay en cuestión de psicología y demás, pues hablan que era muy probable que lo que ella tenía era el síndrome del cuidador, que esto te da cuando tú estás en un estrés constante, en un estrés elevado, y que llega el momento en donde tu vida se desestabiliza completamente, empiezas a caer en fumar, drogarte, alcoholizarte, alguna conducta de este tipo, y llega el punto en donde ya no tienes una empatía con las personas que están a tu cargo. Esto pasa mucho cuando tienes a cargo a muchos niños, cuando tienes un tema de un adulto mayor o algún enfermo, que es una cuestión constante, te puede llevar a ese punto porque ya llega un momento en donde desaparece la empatía, el dolor hacia lo que está viviendo la persona y entonces hay una desconexión emocional. Entonces se dice que lo que ella pudo haber tenido obviamente no justifica las acciones que tuvo, pero sí se podría entender un poco del por qué cuando le hace todo esto, lo de la botella y lo que platicábamos, pues para ella no le genera un dolor. De hecho, cuando muere esta niña al final, pues ella decía, está mintiendo, no es cierto, no le está pasando esto, ¿no? Entonces ella estaba como fuera de la realidad completamente a lo que estaba sucediendo ya en ese momento. Claro, no recuerdo el nombre de la hija mayor, a la que estaba embarazada, pero que no quería que supieran. Eh, Ella como que hacía un poco más de conciencia y en el fondo sí sentía remordimiento, sentía culpa de cierta manera, pero no lo expresaba quizá por miedo a lo que le pudiera hacer la madre, a que le echaran de casa, etcétera. Y pues al final es la que le dice, es que no está mintiendo, o sea, realmente pues no está respirando y es la que pide que le llamen a la policía. Sí, pues ya llega un momento de choque de realidad donde ya es imposible como ignorar todo esto, ¿no? Donde al final del día dices, ya no está, o sea, ya llegamos a un momento en donde ya la persona definitivamente ya no estamos jugando, ya no estamos nada más como siguiendo el castigo que mamá impuso, sino ya estamos en un punto donde ya generamos un daño mayor. Yo le estaba confundiendo con Paula, pero tú te refieres a la otra hermana. Entonces, sí, en efecto, o sea, ¿qué grado podemos llegar nosotros? Porque también ella era depresiva, la señora, entonces tenía muchas situaciones que justamente generaron todo esto. Ojo, no estamos diciendo que al final del día porque tengas estrés o porque tengas una depresión vas a llegar a esta situación, evidentemente no. Depende mucho tu historial de vida y también depende mucho cómo lo trabajes tú y qué hagas para que tú estés bien. Al final aquí en otros tiempos no había una educación de ir a terapia, de trabajarlo y muchísimo menos de llevar una secuencia. Aquí ella lo menciona en alguna parte de la película, que es yo no tenía los recursos económicos para ir con un médico y que me dijera qué tenía que hacer. Y es real, al final ella vivía al día, ¿no? Como se dice.
Y también el destacar que la sociedad o el mundo en el que se vivía, pues se amparaba también mucho de la iglesia. ¿Qué pasó con el pastor Roy? También llegó muchas veces a preguntar, oigan, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? ¿En dónde está Silvia? Y llegaron a mencionar, ¿no? Silvia se portó mal y cuando la tenían en el sótano decían, no, la mandamos a un internado. Ya fue a mitad de película, que fue también cuando la quemaron con la aguja, donde estaba inmiscuido el otro chico, el de su salón. Entonces también ahí estaban eh, haciendo no ser rechazados por el mismo círculo en el que se desarrollaban, ya que iban a la iglesia, pues los conocían como una familia bien, entre comillas, pero pues sí estaba rodeada de muchas situaciones. Y parte principal que comentan también era la conducta de que pues no tenía claro lo que es estar sola, porque tuvo varios matrimonios que fracasaron, incluso con el chico que se iba a convertir en militar o algo así, tuvo al hijo, al más pequeño, y y también a cada rato era de, si no me traes dinero, no me vengas a quitar, porque pues vivo al día. Aparte, bueno, la señora era, bueno, no sé si se percataron, pero aparte de que padecía de asma, ella no hacía nada como que por procurar el hecho de cuidarse, fumaba demasiado, no le importaba que fuera asmática. Sabemos que el cigarrillo afecta demasiado y si eres asmático, pues te va a afectar el triple, ¿no? Entonces era como que no le importaba ni siquiera su bienestar propio, porque ella en el fondo sabía que estaba mal, pero no hacía nada por querer arreglarlo, por querer buscar ayuda, o quizás no sabía la forma de hacerlo, pero como que sí le daba lo mismo o ignoraba por completo el cómo estuviera ella. Claro. Y bueno, como conclusión, ¿ustedes qué dirían que les pareció la película? ¿Qué mensaje les deja esta película? A mí me puede emitir un mensaje de alerta. El hecho de ver la película es ojo, porque esto no es solamente una película, es la realidad que te están proyectando por medio de esta película, porque, repito, no sabemos si está sucediendo con el vecino de al lado, con el de enfrente, con el de unas calles más adelante, no lo sabemos. Entonces, creo que no, es un indicativo de decir, tener cuidado con nuestros seres queridos y el hecho de, si vemos una situación así, tratar de alzar la voz, el no callarnos, el no ser parte de, porque el hecho de omitir la información me hace parte de también. Entonces, para no involucrarme, mejor doy parte de a quien corresponda, pero lo hago saber. No me quedo callado. Creo que eso sería muy importante, no solo para mí, sino para toda la sociedad, ¿no? El hecho de no quedarse callado, de no quedarse, de omitir o fingir que no pasa nada. Así es, de igual manera, creo que el escuchar lamentos, el escuchar gritos, el escuchar golpes, quizá en las casas continuas a nosotros, pues nos hablan de que no hay una estabilidad, de que algo no está bien y que eso tarde o temprano va a ir en aumento. Entonces, también hacer parte a las autoridades, tratar de no inmiscuirse lo más posible porque igual puede causar situaciones de conflicto entre vecinos, familiares, etcétera, pero sí el llamar, el dar parte para que esto se resuelva de la mejor manera. Incluso lo llegamos a ver, ¿qué puede llegar a pasar? Lo vimos en la familia. Gran parte de los miembros terminaron en la cárcel y a partir de ese momento fueron desempeñando conductas que se generaron a raíz de esto, que se convierten en delincuentes, que se alejen, que se acerquen a las drogas, y creo que es lo que debemos evitar, principalmente porque son niños y no queremos, o al menos yo en lo personal, quiero que los niños no crezcan con estos ejemplos de violencia que van a venir repitiendo a lo largo de su vida. Al final del día mi conclusión sería, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, creo que esta película es un reflejo de los años 60, pero que actualmente también lo vivimos y eso es lo preocupante. No estamos hablando de cómo termina esta película, hablamos de tengo una situación médica y no la atiendo por la razón que sea,
tengo una situación disfuncional en mi hogar que no le pongo la atención que debería para estar lo mejor posible porque me acostumbro a vivir de esta manera. Vivo la violencia de una manera frecuente porque creo que es la solución a los problemas en casa o porque así me enseñaron a reproducirlo y es un foco de alerta porque lamentablemente todo esto te va llevando a una construcción social y es lo que yo consumo en casa, voy a salir al mundo y así lo voy a enfrentar porque así creo que es. Entonces, yo recomiendo muchísimo esta película, es un caso real y vale la pena que generemos conciencia. Como siempre lo digo en esta sección, al final no solo lo veas y ya, absorbe algo. Claro, hay material para divertirte, pero también hay otro que te debe de abrir los ojos, absorber algo que puedas llevar a tu vida. Y creo que esta película vale muchísimo la pena que la veas. Yo sé que mencionamos algunas cositas, pues que ya no van a ser sorpresa para ti si no la has visto, pero no importa. Nos quedamos muy cortos de todo el material tan importante que está ahí y que te va a ayudar para ti si eres papá, si eres mamá o simplemente tienes alguna situación por ahí que se relacione con lo que tú estás viviendo. Entonces, chicos, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo, compartir su punto de vista que es muy valioso para mí. Muchas gracias nuevamente, me da un gusto tenerlos aquí y volver a estar con ustedes. No, al contrario, gracias por la invitación y pues esperamos que le ayude esto a la gente y tomemos conciencia todos. Y bueno, también esperando que ahora regreses próximamente a nuestro canal también. Claro que sí, con mucho gusto. No, al contrario, yo también agradecido de que nos haya tomado en cuenta y pues estar aquí, platicando sobre las películas está muy, increíble. Bueno, pues muchísimas gracias. Como bien lo dices, Julio, esta no será la última vez que estemos juntos. Gracias por su conocimiento. Síganlos en su canal, Hablemos de Ciencia Forense. Y muchísimas gracias a todos ustedes que siempre están ahí. Les mando muchos besotes y nos vemos en la siguiente Psicóloga Reacciona.